¿Alguna vez has visto este tipo de contenido con esta estética retro, VHS, una especie de fan footage, líneas de distorsión, sonidos sumamente inquietantes y efectos que te hielan la piel? Sí, muy probablemente estuviste frente al horror análogo o terror análogo. El día de hoy vamos a estar teniendo una charla tranquila, nada profesional, nada muy elaborado, donde les contaré uno de mis mayores gustos y disfrutes, que es el terror análogo. Honestamente, llevo viéndolo desde hace rato hasta la actualidad y creo que hay muchas cosas que podemos tratar. Así que ponte tus audífonos, relájate y sobre todo, cierra bien la puerta. No queremos que nada se meta. El terror análogo es un tipo de género audiovisual, el cual se caracteriza por esta estética retro, muy ochentera, noventera, con cintas VHS, mucho este estilo de fan footage o de metrajes encontrados, que puede parecer barato o puede parecer poco producido. Sobre todo abundan mucho los noticieros, voces muy acartonadas, muy al estilo radio. La verdad, esta estética es parte esencial de lo que es el terror análogo. No es una, ¿cómo llamarlo? Una regla, porque hay muchos que rompen eso, pero la verdad es que más del 90% del terror análogo que puedas encontrar en internet tendrá esta estética. A mí no me molesta y de hecho creo que es algo muy bien logrado. Yo personalmente creo que esta estética es lo que le dio el boom. Porque tú dirás, bueno, man, es que ya existen contenido así. Tenemos la Blair Witch Project y todo ese tipo de cosas. Sí, lo sé. También, por ejemplo, REC podría considerarse técnicamente así, ¿no? Pero la estética tan retro y sobre todo el uso de elementos que yo considero que fueron clave para establecer el terror análogo como un género popular, que pasó de ser de nicho a algo muy muy conocido, son los siguientes. Claro, debo de ser muy honestos con ustedes. Esto es algo personal, ¿no? Todo esto que estoy hablando no lo he sacado de ningún lado. Simplemente estoy contándoles mi perspectiva. El uso de efectos de audio tipo radio FM AM, tipo teléfono descompuesto o de cintas muy dañadas provocan que las personas que crean este contenido puedan jugar mucho con esto, con voces muy distorsionadas, voces con efectos que ya de por sí al natural provocan cierta incomodidad, pero con estos efectos generan una sensación de extrañeza a la vez de nostalgia, pero con una extrañeza y un horror. Es muy interesante cómo se logra esto. Un efecto claro, y si alguna vez quieren escuchar algo que realmente es incómodo, busquen The Walden Files. En este sale un personaje, el cual es como prácticamente, no sé si sería el protagonista, el antagonista de la historia, que es Bond, el cual tiene una voz muy extraña, muy incómoda. La interpretación de la persona que lo hace, obviamente tiene que interpretarla de una forma específica para que se sienta que es parte del personaje, pero los efectos, su interpretación y toda esta combinación generan incomodidad. Generan esta sensación de que lo que estás viendo parece tratar de aparentar humanidad, de tratar de sentirse cercano, sentirse conocido, pero pasándose 3 campos de fútbol al lado de lo que no es y se vuelve muy incómodo. No sé si sería una especie de un caníbal, pero sí genera como esta sensación de algo que trata de ser humano o trata de serlo, pero desproporcionadamente a un punto que ni siquiera tiene sentido. Voces como también lo que podemos llegar a ver en Mandela Catalog con el ángel, que tiene una voz incluso algo robotizada pero retro. Es muy interesante. Todos estos tienen diferentes estilos, pero se agarran de ciertas narrativas y ciertos elementos ya establecidos que funcionan. Y uno de esos es la distorsión de las voces y el juego constante con los tonos y las formas en que expresan el audio, cosa que a mí me encanta de verdad. Para pasar a más detalles me gustaría contarles cuáles son los 5 ARGs, que en resumen es como un mundo alterno, obviamente falso, es una especie de realidad alterna utilizada como una justificación narrativa para hacer una historia, ¿no? Por ejemplo, el Mandela Catalog, que saben que es de los más populares y de los más conocidos. Este mundo, este ARG fue hecho por Alex Kister y creo que es
si no el más popular de los más populares que establecieron este género, ¿no? Les voy a leer un poquito de lo que dice la wiki, ¿no? Está ambientado en el condado ficticio de Mandela, Wisconsin, durante la década del 1980. La serie presenta un mundo donde la humanidad ha sido abandonada por Dios y acechada por entidades sobrenaturales, conocidas como alternantes o alternos. Estos seres se imitan a sí mismos, adoptando la forma de personas reales para llevar a las víctimas a cometer actos inhumanos mediante un fenómeno psicológico llamado el desorden de la intriga, no recuerdo bien cómo era. Utilizan alertas de emergencia, cintas de seguridad, programas educativos infantiles y esos tipos de medios humanos pero corrompidos por estas entidades para afectar la mente de las personas. Esto provoca que en la narrativa de todo lo que es el Mandela Catalog te presenten cintas, por ejemplo, una cinta del gobierno de cómo cuidarte de los alters, pero estos mismos alternos ya modificaron esa cinta para que, digamos que sale la voz del presentador de que al avistar a un alternante, recuerden hacer los siguientes 3 pasos. Número 1, llamar al 911. Número 2, resguardarse. Número 3. Y ahí se corta y te ponen algo como olvidar los últimos 2 puntos y recordar que los alternantes son amigables. O sea, o algo así random, ¿no? De forma que están tratando de afectar tu mente. Ponen imágenes distorsionadas, rostros prácticamente desfigurados que tratan de afectar a la psique de las personas dentro de este ARG y por ende a nosotros como espectadores. Es muy bueno el Mandela Catalog. Yo creo que si quieres empezar con esto del horror análogo es una buena opción. Es un poco larguito, es un poco sí de meter. En general todos los ARGs tienes que meterte de lleno. Bueno, también puedes verte un resumen de 1 hora y media de toda la historia, ¿no? Pero parte de la magia de disfrutarlos es seguir a paso como el creador lo hace. Ver los videos, ver las cintas, páginas web, hay foros, hay cosas. La misma serie, el mismo creador trata de irte haciendo mover, investigar para poder entender las historias que ocurren en estos ARGs, en estos mundos alternos. Otro muy popular es el de Local 58. Este es creado por Chris Stroop. Simula ser la transmisión de un canal de televisión local ficticio llamado Log 58, que ha operado desde el 1938. A través de videos que parecen grabados en VHS o emitidos a altas horas de la madrugada, el canal es interceptado o revela gradualmente señales siniestras. Las tramas abordan advertencias gubernamentales crípticas, entidades lunares hostiles a las que se está prohibido mirar y la pérdida gradual de la realidad de los televidentes. Este Local 58 va más enfocado en esa cuestión de la televisión, de un programa afectado por estas entidades y lo mismo, el cómo van afectando tanto a las personas dentro de la RG como a lo que estás viendo, como a ti como espectador. Personalmente no lo he visto, Local 58. He visto cosas, pero no me he metido de lleno, la verdad. Vi que era de los más populares, pero yo me fui por otros. Honestamente me he ocupado, pero yo creo que me lo tengo que ver. Vuelvo a lo mismo. Uno de los elementos más utilizados son estas cuestiones de televisión, ¿no? Estos programas que nosotros como mexicanos y como personas que ven ARGs, la verdad, la gran mayoría de ustedes probablemente nunca han visto un programa de ese estilo. Un programa usado en VHS o alguna vez han usado un VHS. Pero la cultura pop, la televisión y los medios nos han enseñado y nos han dado a entender cómo eran antes. Y por alguna razón, estos elementos visuales nos generan cierta sensación de nostalgia sin necesidad de haber vivido eso. Como lo son los espacios liminales, como lo son los backrooms, como lo son todas esas cosas, ¿no? Entonces, son elementos muy interesantes que la gran mayoría de los creadores que han despegado en esto del horror análogo las han sabido aprovechar de manera preciosa. El siguiente es el Gemini Home Entertainment. Presenta una serie de cintas educativas y de entretenimiento para el hogar lanzadas por una campaña llamada Gemini Home Entertainment. Bueno, una compañía en los años 80 y 90. Sin embargo, estas cintas esconden información aterradora sobre una crisis cósmica,
una invasión alienígena silenciosa de organismos parásitos de Iris y sus criaturas mimetizadoras que se están infiltrando sigilosamente en la Tierra, afectando a la flora, la fauna y los núcleos familiares. Otro elemento que se usan mucho, y yo creo que algunas personas podrían decir que se ha vuelto como un poquito repetitivo, es la parte de los alters, de las entidades extrañas que tratan de imitar a los seres humanos, algunas tomando su forma, algunas simplemente su silueta, imitando voces, tratando de imitar comportamientos o infiltrándose dentro de personas humanas. Varía mucho de acuerdo al RG, pero la verdad es que sí es una constante. Aunque la verdad hay algunos que lo hacen muy bien, hay algunos que realmente generan bastante inquietud, bastante miedo. Yo creo que de los principales o de los originales podría ser el Mandela Catalog, que creo que fue lo que popularizó el término de alter, de una entidad que trata de imitar a otro, pero que lo logra en un 5%, o sea, es más miedo que persona esa cosa. Es un elemento muy interesante si se logra desarrollar de manera correcta. El siguiente para mí es de mis favoritos. Ayer me vi el último capítulo que sacaron, 1 hora 30, 1 hora 40 de capítulo. ¡Wow! ¡Qué joyita! The Walton Files de Martin Walsh. Inspirado fuertemente en la estética de los restaurantes de comida rápida, con animatrónicos como lo son Chuck E. Cheese o el más claro, Five Nights at Freddy's. Este ARG sigue la trágica y macabra historia de Bob's Burger y bueno, de la familia Walton también. Un restaurante fundado por Jack Walton y Felix Kranken en los años 70. Las cintas muestran videos promocionales, metrajes de seguridad y reportajes de desapariciones de empleados y niños, revelando un trasfondo turbio de accidentes automovilísticos ocultos, almas atrapadas dentro de trajes mecánicos y muchas otras cosas. La verdad es que al inicio The Walton Files empezó como eso, como metrajes encontrados. Te iba narrando una historia que tú ibas ensamblando en base a videos promocionales, noticieros, notas de periódicos, cosas sobre todo lo que pasó en Bob's Burger. Pero, por ejemplo, el último capítulo de que subieron Martin Wells, la verdad es que ahí ya es una narración, o sea, ya prácticamente es un largometraje explicándote cómo es todo eso, ¿no? Bueno, en realidad la última parte es ya de la historia de un personaje, que en este caso es Rosemary, ¿no? Explicando cómo fue que vivió una trágica historia en la cual perdió a sus hijos en una situación un poquito extraña, un poquito complicada. Problemáticas familiares, problemáticas reales de cuando se pierde un ser querido y todo lo que engloba esto, el amor de una madre, como en este caso, Rosemary pierde a 2 de sus hijos, tenía 3. Esta trágica historia que no pudo darle un cierre, que realmente no pudo sanar, terminó haciendo que se separara completamente de lo que fue su esposo, porque también pues mamó, de su hija, la única que sobrevivió, y pues se alejó al final de cuentas. Pero todo esto narrado con una estética muy interesante y la verdad sumamente inquietante. Es una estética como de dibujo animado, recorte muy retro, muy interesante, pero llena de elementos visuales que son muy aterradores. Si no les gusta ver cosas como sangre, ojos hiperrealistas, sombras y cortes y gritos muy aterradores, que claro, eso es un punto que a mí Walton Files se me hizo muy interesante, el explotar esta cuestión del sonido, de jugar mucho con el sonido. Hay una escena en donde Bond agarra a una persona y lo empieza a descuarajingar, ¿no? Diría nuestro buen Fernand Flo. No se muestra textualmente, bueno, sí y no, pero no necesita mostrarte literalmente como, sino que es más una cuestión narrativa, una cuestión de elementos visuales y sonidos, claro, porque eso sí, la verdad sí se ponen gritos y la madre, que te hacen entender y meterte en la situación y genuinamente generar esa inquietud de que, madres, ¿qué estoy viendo? Si alguna vez han escuchado este famoso audio del hombre de morado cuando según le hace algo a un bebé, los que saben, los que no. Ese audio es muy similar a lo que Walton Files hace, o sea, audios fuertes de cosas
de cómo le hacen algo a una persona y forman parte de la narrativa, ¿no? Realmente es muy interesante. No es algo para ver en familia, la verdad, pero está muy bueno si les gusta el terror en algo. Claro, creo que no hace falta aclarar que la gran mayoría, o yo diría que el 100% del terror en algo, no se lo recomiendo a menores de edad. De hecho, si son menores no deberían ver eso. Sé que lo hacen porque gran parte del público de estos universos son niños o son adolescentes o chicos muy jóvenes, pero no lo recomiendo porque en efecto tocan temáticas muy fuertes, temáticas intensas, muestran a veces cosas muy locas, que claro, ARG son ficticias, son mundos alternos, pero hay gente que se los cree. Como lo he visto, hace poco subí un video sobre curiosidades de los backrooms, en donde una de mis colaboradoras, amiga, dice que es un mundo falso, que no es cierto. Y muchos niños poniendo de que no, sí es real, yo estuve ahí, yo sé algo. O sea, como defendiendo a capa y espada eso, cuando realmente no lo es. Y tú dirías, bueno, Manny, son niños, no pasa nada. Sí, yo sé, pero hay algunos de estos mundos y situaciones que pueden ser muy problemáticas para que ellos internalicen de esa forma, ¿sabes? Pero no me quiero meter en esos temas. Solo quiero que entiendan que es muy disfrutable el terror análogo. Si te gustan las cosas de terror, si te gustan... llegaste a ver de esos videos explicando canales misteriosos, canales que desaparecían y aparecían en YouTube, páginas locas donde subían videos raros y tenías que seguir ciertas cosas para encontrar la narrativa, el por qué pasa eso. El terror análogo yo creo que te va a encantar. Y mi recomendación es, claro, es el Mandela Catalog, Local 58, Gemini Home Entertainment. Vita Carnis también está bueno. Vita Carnis es sobre unas criaturas. Es más body horror, algo cósmico. Está muy interesante, recomiendo. The Walten Files también está muy bueno. Ese es un poco más gráfico que lo podría hacer otros. Monument Mythos también. Monument Mythos es muy interesante, miren. Este es de Alex Kansas. Este narra una ucronía de terror político e histórico a través de documentales educativos, transmisiones de noticias y videos turísticos de Estados Unidos. La trama gira en torno a una premisa escalofriante. Los monumentos famosos del país, como el Monumento a Washington, la Estatua de la Libertad o el Monte Rushmore, son en realidad prisiones o cuerpos de entidades cósmicas ancestrales y monstruosas cuyo despertar conduce a un desastre global y distorsiones espaciotemporales. Este está muy bueno, no da tanto miedo, pero igual es una buena introducción para el terror análogo. En la narrativa se supone que esos monumentos enormes que veíamos, estructuras de metal como la Estatua de la Libertad, pirámides y todo eso, en realidad tenían o tienen un propósito mayor. No solo son vistosas, no solo son templos antiguos, no. En este caso, y este ARG, se supone que son o los cuerpos o las cárceles prisiones para mantener entidades cósmicas que nos cuesta entender. Como lo puede ser un palo normal, así que es una especie de tentáculo extraño ahí. Está muy bueno, la verdad está muy bueno y no está tan denso, así que lo recomiendo para introducirse. Y bueno, pues el que les dije, Vita Carnis. Vita Carnis es muy bueno. Este es de Darian Quillou. Explora una línea temporal alternativa donde, a partir de 1930, la humanidad descubrió la existencia de una biomasa de origen desconocido y carne viviente que coexiste en la Tierra. A través de documentales de la naturaleza y guías de sobrevivencia, la serie detalla las diferentes especies de estas criaturas de carne, como los mid snakes y los trimmings, que se han integrado sigilosamente en los ecosistemas e incluso en las zonas urbanas, volviéndose peligrosos para los humanos. Este está muy interesante. Lo mismo, aquí mezcla un poquito del body horror, del terror cósmico, estas entidades que se meten en personas o te comen completamente, y también algunas que tratan de imitar al ser humano. Vuelvo a lo mismo, un elemento muy repetido, pero muy interesante. Bueno, para concluir con esto, porque ya me dio sueño, a mí, miren, ni me di cuenta que llevamos 22 minutos porque me gusta este tema. Si les gusta este tipo de videos, por favor, dejen su comentario, dejen su like. Es la primera vez que hago algo como hablándoles de cosas que me gustan así específicamente. Que ahí siempre lo hago, pero no es la trama del video. Déjenme en los comentarios si podemos hacerlo un poquito más formal, estructurado. Esta vez fue prácticamente una charlita de algo que me gusta mucho. De verdad, el último que vi fue The Walten Files y está muy bueno. Está muy bueno porque
Es un Five Nights at Freddy's más heavy, más explícito, con una estética diferente y cambiando ahorita la temática un poquito más a una historia que gira en torno a una familia, ¿no? Bueno, también hay algunos terceros ahí implícitos, pero la familia como tal. Y la verdad, o sea, a mí me gustó un montón. Me gustó mucho. La voz de Bon es incómoda. Es incómodo escucharlo. Hay una escena, el último capítulo, en donde Bon, el animatrónico este de conejo, que es como yo diría que es el antagonista, pero es uno de los antagonistas, porque realmente puede que otro sea. Está tratando de negociar y manipular a Rosemary para hacerla pensar algo, ¿no? Y esta secuencia de cómo Rosemary, una madre desconsolada por la pérdida de sus hijos, triste prácticamente ya sin ningún motivo para existir, está hablando con una entidad que es un animatrónico hablándole, todo maquiavélico. O esta narración, cómo dialoga ella con él. En alguna parte hasta se ríen juntos porque le dice algo que le da risa a los dos y es como de... es interesante y les recomiendo mucho verlo, solo que sí, si son menores de edad, ni le piquen ahí porque... Y si ya están un poquito más grandecitos, pues nomás aguas. Pero bueno, sin más, yo creo que vamos terminando este videito. Espero que les haya gustado mucho. Déjenme en los comentarios cuál es su ARG favorito, su terror análogo y por lo que quieran. Sin más, los veo. Hasta la próxima. Bye, 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 bye.